inicios de este siglo, del siglo XXI, Avanzo ha abordado la temática del racismo y lo ha hecho desde diferentes ópticas o entradas analíticas, guiada por la preocupación constante de ofrecer al público, a las y los lectores críticos, elementos que permitan acercarse a esta profunda estructura ideológica que marca la realidad social guatemalteca. Muchas gracias a las personas de Avanzo por la oportunidad que me dan de participar, ¿verdad? Espero no saludarlos tanto a la gente de Avanzo y también a ustedes, ¿verdad? Yo me voy a permitir, disculpen, leer, me parece que me da a mí, por lo menos, espero que no sea pesado para ustedes o demasiado, me da un orden para exponer ideas. Espero no ser tan terriblemente, si no empiezan a protestar como están de moda ya las cosas y entonces se manifiestan y renuncio, no tengo problema. Son tres pequeñas secciones que yo quisiera abordar, con las que quisiera abordar el texto este, que es bien denso, de verdad que sí, y da mucho de sí. Y entonces lo único que puedo hacer es como peinar algunas cosas que me llaman más la atención. Una es una pequeña presentación introductoria, hay algo de antecedentes que quisiera tocar y luego abordar propiamente los ensayos del libro, con un párrafo para cada uno, un párrafo largo, no tan denso como creo que son los propios textos, pero creo que dan una perspectiva. Bien, empiezo con una pequeña presentación introductoria, que ya dice las conclusiones en realidad. La perspectiva del dispositivo sexo-raza, cuya conceptualización y comprobación metodológica responde a un planteamiento transdisciplinario por demás original, permite profundizar en gran medida la comprensión del fenómeno del racismo. El mayor logro de esta novedosa aproximación es mostrar el deseo de la blancura como un factor clave en la producción y reproducción de las subjetividades sociales. Se rescatan así dos elementos cruciales, ausentes o muy poco abordados: el aspecto productivo del poder, no solo su lado represivo o discriminador, y la aspiración a la blancura como eje articulador de la dinámica sociopolítica. La publicación que hoy se presenta es producto de un proyecto de investigación que dio inicio formalmente en enero de 2012, según entiendo, con una fase preparatoria, precedida a su vez por una reflexión teórico-sistemática de más largo aliento, por lo menos un lustro también, según entiendo, que cuajó en el manuscrito para una analítica del racismo guatemalteco, del sociólogo y antropólogo Alejandro Flores. La fase preparatoria incluyó un estudio exploratorio con estudiantes universitarios en Quetzaltenango, Jutiapa y la capital, como los acaban de explicar. En esta fase se identificaron discursos racistas vigentes entre la juventud de clase media. La hipótesis subyacente, prefigurada en el texto de Alejandro Flores para una analítica, vincula la formación de las identidades raciales y las prácticas sexuales con la ideología de la superioridad de la blancura, considerada genéticamente moderna. Asimismo, vincula tales identidades y prácticas con una demanda de mejoramiento de acuerdo con una pirámide social en cuya cúspide se ubica la población blanca, seguida por una ciudadanía diferenciada, legitimada de acuerdo con su papel activo en la modernización, y relegando a la base a indígenas y campesinos, considerados como población no moderna o hasta antimoderna por naturaleza. Los hallazgos no solo confirman la hipótesis planteada, sino iluminan otros rasgos del racismo guatemalteco, completamente novedosos o poco estudiados, entre los que destaca el hecho de que sus mecanismos reproductores alcanzan tanto a mestizos como a indígenas de la capital y los departamentos, pero afectan más a las mujeres. Voy a saltar una pequeña descripción que tenía sucinta de los textos para luego abordarlos más despacio. Entro a algo de antecedentes y marco teórico que me parece importante resaltar, y da un marco también para una lectura, diría yo, un poco más clara o cómoda, no sé. Es sin duda necesario un mejor entendimiento de la dinámica del racismo guatemalteco como prerequisito para su combate efectivo. Esfuerzos recientes por atacar el problema, acuerdos políticos, penalización jurídica, políticas públicas, observatorios, campañas, sanciones sectoriales, como por ejemplo en el fútbol, que ya han surgido algunas en Guatemala, no alcanzan para contenerlo siquiera parcialmente. Lo más probable es que ello se deba en gran medida a la falta de comprensión del fondo del asunto, irreductible a sus manifestaciones parciales. Desde finales del siglo pasado han proliferado las aproximaciones teóricas y metodológicas al fenómeno,
La propia Avanzo ha sido voz y plataforma importante del estudio y discusión de la problemática, así como de sus posibles vías de salida. Son señeras sus publicaciones colectivas o individuales de investigaciones propias o ajenas, algunas de las cuales están afuera expuestas en la mesa, que parten desde la primera que yo tengo registrada, 1999, y terminan pues con esta que está aquí, que en realidad no es un final, ¿verdad? Es un recorrido que hay de más de media docena de publicaciones. Poco de esta u otra producción, aún la más pragmática, ha dirigido sostenidamente su atención al corazón del mecanismo de producción y reproducción de las subjetividades racializadas y jerarquizadas. Como ha quedado dicho, el mayor aporte del novedoso abordaje de Avanzo es el sistemático y multifacético desvelamiento del centro de animación de tal mecanismo, el llamado dispositivo sexo-raza, y el motor principal de la dinámica, el deseo colonial de la blancura. Hay aquí, sin duda, una clave importantísima, no solo para la mejor y más completa comprensión del problema del racismo, sino también, ojalá, para su combate efectivo. Ya se mencionó que el marco teórico-metodológico general se originó en buena medida a partir de un estudio reflexivo e histórico amplio, plasmado en un texto inédito de Alejandro Flores, cuyo título completo es "Para una analítica del racismo guatemalteco, construyendo un enfoque indisciplinado de investigación social". El manuscrito incluye ya un prólogo de la antropóloga Karen Ponciano y consta de una introducción que provee las bases teóricas y metodológicas del estudio, 6 capítulos, 1 de planteamiento del problema y 5 de desarrollo, y un resumen general que ofrece conclusiones y una propuesta política. Es un texto que ha venido cocinándose a fuego lento desde hace ya varios años y representa una contribución ya impostergable para la discusión académica, social y política, y todo esto junto, la verdad. Como el estudio entero al que da lugar, orientación y sustento, para una analítica representa un hito en los estudios del racismo en Guatemala, con potencial de trascender más allá del mundo académico nacional. Sin duda dará mucho de qué hablar cuando se publique, si es que se publica. Estamos empujando por eso. Constituye un giro importante en el enfoque, el abordaje y la propuesta teórica y metodológica de los estudios del racismo en nuestro contexto y fuera de él. No se ensayaba un abordaje con ambiciones tan abarcadoras desde el diagnóstico del racismo en Guatemala, investigación interdisciplinaria y participativa para una política integral por la convivencia y la eliminación del racismo, que tuvo 2 ediciones, ya tiene más de 2 ediciones, pero la primera de 5 volúmenes en el 2006 y la segunda de 6 volúmenes en el 2009. Aquel enorme esfuerzo, que cristalizó en varias docenas de estudios, partía de una aproximación multidisciplinar de la que derivarían políticas públicas para un Estado disfuncional e incoherente en demasiados sentidos, así como genética y estructuralmente racista y funcional al poder del status quo. En contraste, el estudio de Flores ofrece un abordaje transdisciplinar que él denomina indisciplinado, enfatizando así su filo crítico, que hace visibles y estudia a profundidad 2 elementos esenciales al racismo guatemalteco. El papel sociopolítico, hablo del racismo guatemalteco contemporáneo, ¿no? El papel sociopolítico de la oligarquía criolla blanca y de la producción de subjetividades racializadas y jerarquizadas. Hace 2 años el antropólogo Sergio Palencia publicó Racismo, Capital y Estado en Guatemala, análisis de las relaciones de poder desde la teoría crítica, que originalmente era su tesis de licenciatura. Fue un sesudo esfuerzo por abordar la problemática desde la escuela crítica marxista. Este texto comparte con el de Flores un planteo crítico hacia las ciencias sociales que se han ocupado de la problemática en Guatemala, aunque es mucho más explícito en su desglose de textos y autores concernidos. Flores se preocupa más por una crítica sintética y una propuesta integral que amplía y profundiza el campo que conscientemente está abriendo, a saber, el del mecanismo de la producción de subjetividades desde el deseo de la blancura. Por su parte, Marlon Urizar ha concluido recientemente su tesis doctoral en filosofía, titulada El nuevo racismo. En este trabajo intenta comprender las bases morales, políticas y sociales del racismo del siglo XXI a nivel global, un racismo que él ve operando de una manera más sutil que antaño. En confluencia con el análisis del dispositivo raza, Urizar enfoca los sentimientos o afectos y desafectos que producen el racismo, así como su influencia en la conformación social.
A diferencia del estudio de Avanzo, no ofrece consideraciones empíricas propias desde el contexto nacional, que como ven y como se ha discutido y como verán, este sí lo hace bastante. De hecho, hay otro texto por publicarse con datos empíricos. El trabajo de Flores, que ha circulado muy restringidamente, dio pie al diseño y la puesta en marcha del estudio que ahora se publica. Como ya se indicó, el estudio desarrollado incluyó un acercamiento a comunidades educativas universitarias y secundarias, público con el que se contempla trabajar en fases posteriores de la investigación, que ahora comprenderá también una propuesta educativa. Es de notar que la puesta en marcha del proyecto implicó la integración de un equipo de investigación joven que aprovechó con creces y gran creatividad las oportunidades invaluables de formación teórica y metodológica ofrecidas, algunas de las cuales, o muchas de las cuales, el mismo equipo se procuró, en una dinámica virtuosa de estudio, diálogo e investigación. Y ahora propiamente el libro, Sexo y Raza. El libro se trata de una colección de textos reflexivos que desde las perspectivas individuales de cada integrante del equipo plasman los aprendizajes y los debates teórico-metodológicos sostenidos a lo largo del proceso de investigación, enriquecido además por los datos empíricos obtenidos, así como por nuevas vetas teóricas. El texto escrito por Andrea Toc, Dispositivo, Sexo, Raza y Poder Disciplinar, recoge las categorías más importantes surgidas en las entrevistas colectivas a universitarios y en la encuesta circulada entre estudiantes de secundaria. Se trata de, en sus palabras, un entramado arquitectónico de imágenes o cuadros vivos, concatenados de acuerdo con una lógica que muestra capas de sentido importantes del entrelazamiento sexo y raza. Inicia con el imperativo de casarse bien y de darle un nieto canche a la familia morena, mestiza o indígena. Prosigue con la explicitación de una dicotomía clave, racero-mascuil, el primero correspondiendo, como lo sugiere el origen ganadero del término, al macho canche encargado de mejorar la raza, y el segundo a su antípoda. Profundizando en el polo positivo, llamémosle, de la dicotomía, se habla de la europeidad y de la blancura, como las piezas cruciales del engranaje sexo-raza, en tanto denotan una superioridad física, intelectual, económica y en general civilizatoria. Relacionado con esto, se habla también de los apellidos higienizantes, extranjeros o de abolengo, que el primer estudio del equipo de imaginarios sociales, allá por el año 2007 creo yo, que se llamaba Imágenes de nuestra realidad y realidad de nuestras imágenes, consideraba la forma más instituida del orden social guatemalteco, estos apellidos finos que mucha gente quiere tener. Completa por último la secuencia el otro culpable, esto es, el indígena que es rechazado merecidamente debido a su falta de esfuerzo por integrarse, por relacionarse con blancos y ladinos, por ser inferior. Semejante culpabilidad necesita ser purgada, si bien ya no con la violencia infernal del genocidio, aunque es demasiado reciente eso como para que quede totalmente olvidado, sí con el exterminio de las características físicas y el atraso atribuido a los indígenas. Tal es también el anhelo que mueve a la sociedad entera a embarcarse en la empresa de la mejoría por el blanqueamiento. El ensayo de Alejandro Flores, Ontología de la raza y racismo sadomasoquista, está dividido en 6 secciones, 2 preliminares, 3 de desarrollo y 1 de conclusión. Ese es con mucho el más largo de todos, por cierto. Inicia con el concepto de violencia simbólica, que Flores define como agresión de una estructura simbólica, la ontología de la raza, que precede a la violencia racial y preside sobre ella. La primera sección replantea las tesis básicas desarrolladas en Para una analítica desde el marco explicativo de la colonialidad, o más precisamente de la colonización de los cuerpos. La segunda sección ensaya desde este marco un análisis de la novela de Luis de León, El tiempo principia en Xibalbá, que ilustra muy bien la herida colonial que incita a la posesión sexual de la blancura y al exceso de la violencia contra la mujer morena, explorando así en la dimensión simbólica el hallazgo de las entrevistas grupales y la encuesta respecto de que la mujer es quien lleva la carga principal del dispositivo sexo-raza. La tercera sección propone 2 hipótesis genealógicas de la colonización de los cuerpos o herida colonial. Por un lado está la paradoja de las castas y por el otro la mímesis y mejoramiento. La primera expresa el hecho histórico de que durante prácticamente toda la colonia, la ontología de la raza, cito, se preocupaba más por diferenciar a las castas inferiores de los blancos que de promover el deseo entre estas de mimetizarse con ese tipo de hegemonía. La segunda,
la mímesis y mejoramiento, cuyo origen Flores localiza en la vuelta del siglo XVIII al XIX, representa un cambio en el sentido de buscar convertir los cuerpos subalternos en espacios de intervención, domesticación y aprendizaje, mediante el estímulo de la mímesis de la blancura. La conclusión hace acopio de las ideas desarrolladas y termina con una tesis general. Cito: el colonizado no es el subalterno, sino todos los cuerpos posicionados en el régimen sadomasoquista que ha producido la ontología de la raza. Fin de la cita. El texto de Fernando Jerez, Cuerpos cautivos, considera el dispositivo sexo-raza como estructura subjetiva funcional a una economía político-moral colonial de la blancura y la culpa. Inicia presentando y discutiendo sus conceptos principales en sus entrelazamientos originarios: subjetividad, intersubjetividad y subjetivación por un lado, y cuerpo, colonización, deseo y moral por el otro. Subjetividad es subjetivación, plantea Jerez, es decir, proceso de volverse sujeto. Este proceso es a su vez uno de sujeción intersubjetiva. Ser sujeto es estar sujeto, como sentencia Gabriel Tarde, citado por Jerez. Tal subjetividad se instala, afirma Jerez, en la máquina que es el cuerpo, entre cuyas complejidades destaca su carácter semiótico o discursivo, que lo hace portar significados que a su vez inducen conductas y maneras distintivas de ser y le asignan posiciones, funciones, tareas y privilegios, como aquí se estaba ahondando. Se trata de una verdadera, en palabras de Judith Butler, sumisión primaria al poder, en la que Jerez ve una colonización de lo que somos capaces. Invocando a Baruch Spinoza y a Gilles Deleuze, Jerez destaca el papel del deseo como motor de esta máquina de producción social de sentido, de subjetivación y de orden social. Spinoza le aporta la definición positiva del deseo, es decir, el deseo es el esfuerzo, la fuerza o potencia de la unidad alma-cuerpo para conservar su ser. Deleuze aporta sobre todo la definición negativa: deseo no es falta, dato natural, estructura, génesis, sentimiento, cosa, persona o subjetividad. Y es que la definición deleuziana positiva del deseo es densísima, se las digo solo para decírselas porque es tremenda de entender. Deseo es una disposición de heterogéneos, proceso, afecto, acontecimiento y acto de individuación o exicidad que implica la constitución de un campo de inmanencia o de un cuerpo sin órganos que define solo por zonas de intensidad. Yo creo que es un seminario para entender esas dos líneas. La ampliación de la definición spinoziana a lo colectivo le basta a Jerez entonces para pasar al examen con ilustraciones de las entrevistas grupales de cómo se introyecta moralmente la relación dominador-dominado, encarnada originalmente por el blanco y el indígena, convirtiéndose así en una relación de autodominación, de sadomasoquismo o hasta de esquizofrenia. Por su parte, el argumento vertebrador del ensayo de Ángel Orellana, El virus, palabra, raza, descansa en la distinción crítica entre cuerpo y sangre. Perdón, cuerpo y carne, que eran los psicoanalistas de este lapso. Cuerpo y carne. En concordancia con lo que se ha venido diciendo, el primero, cuerpo, se define como una construcción sociodiscursiva, cuyo sentido, para los efectos de este estudio, es la raza. Mientras la segunda, la carne, se refiere a la materialidad excesiva que escapa a lo ya dicho y al sentido establecido. Orellana propone entender el sentido cuerpo colonialmente racializado como un virus palabra que infecta los cuerpos desde antes de su nacimiento, por designio o legitimación estatal y de las instituciones sociales. De manera que la realidad del cuerpo es solo formal, mera actualización de puras virtualidades circundantes, en palabras de Slavoj Žižek, o un artificio semiótico material, según Donna Haraway. En fin, es decir, rápidamente, es idea. El racismo, escribe Orellana, cito, es idealista, pues supone que la realidad se restringe a la esencia de la raza y la sexualidad normalizada, que el sentido se cumple en la realidad. Llegado a este punto, aborda el concepto de la carne como materialidad no dicha y no institucionalizada del cuerpo y procede a analizar la discusión del discurso obtenido en las entrevistas grupales, concentrándose en la excepción, la transgresión o la ruptura de la norma que supuestamente se ha naturalizado por completo, solo supuestamente. La transgresión, explica,
responde a la potencialidad y potencia de la carne expresada en el amor y el deseo, poderes que él llama irracionales, digamos, enfatizando el irracionales, ilógicos y desarticulantes. De ahí su conclusión, cito: evidentemente el virus palabra raza no es el único sentido de la corporeidad, la única forma posible del cuerpo. Un sentido distinto del cuerpo, unos nuevos relatos no son solo posibles, sino que se han dado ya a lo largo de todas las resistencias de las carnes en el cuerpo. Fin de la cita. Cierra la colección el texto de Marco Chivalán, Nodrizas e infantes a finales del siglo XVIII, el cual se subdivide en 6 secciones centrales más la introducción y las conclusiones. Inicia con una demanda a ir más allá de las políticas de reconocimiento en la dirección de una desprogramación de las subjetividades producidas por el dispositivo sexo-raza. Asimismo, describe la práctica histórica que sirve de base para sus reflexiones, a saber, como ya quedó dicho, el rapto y explotación de nodrizas indígenas para el servicio de familias criollas ricas en la Nueva Guatemala de la Asunción. La primera sección deriva del pensamiento poshumanista, feminista y queer de Donna Haraway y Beatriz Preciado, reflexiones acerca de las nociones de sexo, raza y naturaleza, las cuales, advierte Marco, no son categorías inocentes. Específicamente acerca de la humanidad del indio, considera que ésta está asignada por una monstruosidad. En la segunda sección se detalla la práctica bajo estudio a partir de la controversia surgida entre autoridades eclesiásticas y civiles, que es algo que ya nos relató con más detalle Andrea. La tercera ofrece una comparación con las prácticas europeas de la época, particularmente en Francia, donde la lactancia a proles ajenas estaba siendo mercantilizada ya por las propias nodrizas, una relación completamente distinta a lo que sucedía aquí. La conclusión de Chivalán, llegado a este punto, subraya el carácter patriarcal colonial en la práctica en Guatemala, ya que implicaba la reducción de las mujeres india y criolla por igual a aparatos somáticos vivos, a la vez que se reducía al cónyuge indio a funcionar como un aparato productor e inseminador. De manera que la dinámica entera de extracción de fluidos de vida se revela como un auténtico vampirismo. La siguiente sección reflexiona sobre el carácter biotanatopolítico operante en los momentos fundacionales de la nación guatemalteca, de manera casi intacta desde los tiempos, mientras que las 2 secciones restantes derivan conclusiones acerca del imaginario colonial que funciona de manera casi intacta desde los tiempos de los debates de Valladolid hasta los actuales, signados por el extractivismo minero y energético. Y hay algo ahí de analogía entre los extractivismos, algunos más directos y otros menos, pero igual. El párrafo final resalta la resistencia comunitaria que se revela en la contrapráctica del amamantamiento colectivo de la prole a la que se le ha arrebatado la madre. Chivalán se refiere a esta práctica como una alegoría potente, cito, para pensar en nuevas formas de producir, reproducir y gestar la vida, y una nueva forma de pensar la nutrición, la crianza y el cuidado más allá de la biopolítica del patriarcado capitalista blanco. Cierro la cita. Cada uno y en su conjunto los textos del volumen son pasos adelante en la brecha abierta para una analítica y la investigación empírica misma. Sin caer en repeticiones innecesarias, ahondan las reflexiones iniciadas bajo el título del dispositivo sexo-raza y amplían las perspectivas para su abordaje, al tiempo que hacen acopio de los resultados obtenidos en los estudios cualitativos. Una ojeada, aunque sea rápida, a las bibliografías revela una extensa variedad de fuentes para la reflexión sobre las hipótesis originales, los hallazgos realizados y el marco de visión histórico, social y político descolonial que se ha venido ensayando. Constituye un rasgo notable de los autores, individualmente y en equipo, el dominio que exhiben de las más diversas teorizaciones. Allí encuentran ustedes filosofía, psicología, sociología, antropología, historia, cibernética, etc. No sucumben, con todo, a los riesgos de ser manejados por los conceptos utilizados o que la discusión de estos se agote en su exégesis o explicación. Sexo y raza responde bien a su vocación de dilucidar la reproducción social del racismo en espacios micropolíticos cotidianos. Asimismo, refleja creativamente el modo de proceder institucional de Avanzo, atento a los vacíos y necesidades teóricas y conceptuales para el planteamiento crítico estratégico ante el poder y el estado de cosas. En este sentido, ofrece herramientas conceptuales y argumentales para la reflexión y acción críticas. Queda camino por recorrer, desde luego, particularmente en la dirección de señalar oportunidades de resistencia, o enfatizar más bien,
oportunidades de resistencia y lucha efectiva contra el racismo. Sin embargo, este trabajo quizá sea mejor desarrollarlo en conjunto con organizaciones sociales u otros grupos que buscan, piensan y adoptan acciones transformadoras del status quo. Dos conclusiones recapituladoras. El dispositivo sexo-raza es una clave importante para la mejor comprensión del racismo en Guatemala, en su entramado psicosociopolítico, plano radical cuyas manifestaciones polimorfas se conocen y han estudiado ya en mayor o menor grado. Por ejemplo, la exclusión, la discriminación, la marginación, la segregación, la invisibilización, la burla, el desprecio. Hay un montón de estudios de todo tipo ya en Guatemala y fuera. La descripción de este mecanismo ofrece una teoría del vínculo efectivo entre el deseo de la blancura, la producción y reproducción de subjetividades y las identidades sexuales y raciales. Todo un despliegue de disciplina civilizatoria. Por su parte, la investigación empírica de la relación entre sexualidad y raza logró establecer, por lo menos en el discurso, la asociación estrecha prevaleciente entre el deseo de blancura, el mejoramiento de la raza, el ascenso social y el planeamiento de la prole, así como las ideas de decrepitud que aún se asocian con los indígenas, especialmente por parte de las mujeres y a las mujeres indígenas. Asimismo, se constató la insuficiencia de las miradas dicotómicas de la realidad étnico-racial cristalizadas en la vieja polaridad ladino-indígena, que oculta a los criollos y blancos de la dinámica de las relaciones étnicas en Guatemala. Muchas gracias.